Amigas, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Aquí estamos en las postrimerías del mes de junio de este año 2020. Tan complicado este año 2020 por la pandemia, el coronavirus y el descalabro económico que él mismo produjo en toda la humanidad. Lamentable. Pero bueno, tenemos en el día de hoy un programa, pretendemos que así sea, distinto en la televisión argentina, que les sirva, para lo cual acudimos a la información formativa del doctor Pablo Contreras, especialista en urología, un hombre estudioso, inteligente, que está en el Hospital Alemán, que enseña sobre la materia y que nos va a ilustrar sobre la especialidad, por cuanto los hombres especialmente consideramos que el urólogo solo atiende a nosotros, a los hombres, para los problemas que tenemos a partir de los 40 años prostáticos, la próstata. Sin embargo, no es así. El urólogo atiende mujeres con muchos problemas que ya durante el transcurso del programa nos los va a indicar el doctor Pablo Contreras. Un hombre que ama su profesión, la medicina. Es muy importante. Pero bueno, en estos días del mes de junio, en la penúltima semana del mes de junio, también se recuerda a quien fuera, se apunta siempre ahí, el creador de nuestra bandera, el general Manuel Belgrano. Desde hace años que vengo hablando de educación, de ciencia y de tecnología, y que tengo como uno de mis grandes ídolos a Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, aquel que en nuestras enseñanzas elementales e incluso en las enseñanzas medias, cuando digo enseñanzas elementales me estoy refiriendo a la enseñanza primaria, solamente nos han enseñado algunos maestros o profesores un poquito más sobre Belgrano, algunas de sus batallas ganadas y sobre la creación de la bandera. Pero en realidad debieron, modestamente digo, debieron habernos hecho estudiar desde la enseñanza elemental a fondo a Belgrano, a Manuel Belgrano, porque primero fue un gran educador, uno de los primeros, si no el primero, de nuestra patria. Un gran economista, un gran nacionalista, amante de esta tierra antes de 1810. Y por supuesto demostró, sin ser militar, en 2 batallas, ser un gran estratega y siendo un hombre disciplinado como era, estudioso, muy estudioso, abogado para satisfacer a sus padres, también desobedeció cuando así lo consideró órdenes de Buenos Aires que lo mandaban para Triqui, para atrás, y avanzó en las batallas, en las 2 que ganó. Supo, por su personalidad, llevar adelante aquello que entendía era lo mejor. Manuel Belgrano, como economista, como nacionalista, en las postrimerías del siglo XVIII, casi terminando ese siglo, escribe de puño y letra lo siguiente: es preferible comprar un producto aquí a 2 pesos que no comprar un producto extranjero a 1 peso que se va. Esto parece mentira, escrito por Manuel Belgrano. A esos escritos acudieron algunos
de los historiadores, de sus biógrafos, entre comillas. Pero además, Manuel Belgrano también en las postrimerías del siglo XVIII, hablaba de la necesidad imperiosa de educar a la mujer. Educación igual que el hombre. Fíjense que adelantado era Manuel Belgrano. Yo no tengo hoy tanto tiempo, pero me permito, por mis investigaciones, por mis lecturas desde hace más de 45 años, entre comillas o entre paréntesis, le digo a los jóvenes, el hecho de leer como leí 8 horas por día hace 45 años, no significa para nada que yo pueda decir que sé algo. ¿Y por qué digo esto? Porque a los estudiantes durante muchos años les he dicho por televisión: cuando encuentran a alguien que dice que sabe, escapen. Es un chanta. Y si no, recuérdenle que el que sabía todo dijo solo sé, o que sabía casi todo en esos tiempos. Solo sé que no sé nada. También es cierto que en las centenares de notas, de reportajes que hice a científicos, a grandes educadores, ellos me han demostrado, me han enseñado que los estudios no terminan nunca, que las investigaciones, especialmente en materia científica, no terminan nunca. Por lo tanto, la curiosidad es constante, la perseverancia, la constancia y el trabajo para ir a la búsqueda de aquello que nos va a servir a todos los hombres y mujeres de este planeta. Belgrano. Entonces, es importante para los niños, para los jóvenes, recurrir a todo lo que se ha escrito sobre él, por cuanto es el ejemplo de alta moral que hoy más que nunca, junto a René Favaloro, permítaseme agregarle yo, otro de mis ídolos, marquen el destino de nuestra patria de una manera distinta. También comprendiendo que es fundamental, por el descalabro económico al que me he hecho referencia en la apertura de este pequeño editorial, el descalabro económico del mundo, nos obliga más que nunca a agudizar el ingenio para generar los recursos que le permitan a esta sociedad nuestra poner máquinas en movimiento y darle trabajo a la gente e ir recuperando el trabajo, que es lo mismo que decir recuperar la mesa servida, el techito, los trapitos que nos ponemos encima y fundamentalmente la dignidad. El trabajo es sagrado. Vendrán, porque ya lo estamos viviendo los argentinos, momentos muy difíciles. Ya a fin del año pasado, 2019, la situación del país tenía una crisis económica terminal por la deuda externa. Ahora nos agarró la pandemia. Pero bueno, agudización del ingenio, creación, inteligencia, esfuerzos, perseverancias, constancias, volver a empezar. Ya, cómo me gusta eso. Lo tengo por un lugarcito de casa o de mis oficinas. Volver a empezar. Y después de esta pandemia volveremos a empezar. Sin olvidarnos de
apuntalar la educación por sobre todas las cosas, el desarrollo científico y tecnológico. Y entonces sí, como me gusta decir, hace muchos años, poner máquinas en movimiento y darle trabajo a la gente. ¿Qué les parece si ahora escuchamos, lo vemos a este médico argentino, que por otra parte es mi urólogo, pero lo invito por eso nada más? No, lo invito porque ama su profesión, porque es un hombre de familia que ama a su esposa y a sus hijos adolescentes. Y porque mi médico, lo reitero, ¿por qué no? Pablo Contreras, adelante, amigo mío. Muchísimas gracias, doctor Pablo, querido, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes, un gusto estar contigo, aunque sea de manera virtual, pero un gusto verte. Muchas gracias por la invitación, un placer. Gracias a vos, porque hace años que te quiero hacer un reportaje y siempre estás muy atareado. ¿Dónde naciste, Pablo? Yo soy cordobés, nací en una ciudad que se llama Villa María, que está a 1 hora y pico de Córdoba, y viví allí hasta los 18 años. 18 años. ¿Dónde hiciste tu escuela primaria, la escuela elemental, Pablo? Allí en Villa María, en un colegio que se llamaba Escuela Doctor José Bianco. Después hice la secundaria, ahí también en Villa María, en el Instituto Secundario Bernardino Rivadavia, del cual tengo maravillosos recuerdos. Y en esa época en Villa María las carreras universitarias eran muy poquitas, había una universidad tecnológica nacional y no mucho más, con lo cual uno tenía que emigrar hacia Córdoba para hacer estudios terciarios y universitarios. ¿Cómo fuiste como estudiante secundario, en la escuela elemental? ¿Cómo eras? ¿Eras un chico estudioso? Un estudiante mediocre, diríamos. No tengo grandes recuerdos de grandes logros académicos en mi primaria y en mi secundaria. ¿Mamá, papá viven, Pablo? Mi padre no, lamentablemente mi padre no, falleció hace unos años. Mi madre vive, sí, vive con mi hermano menor allá en Córdoba, en Villa María. ¿Papá cómo se llamaba? ¿Y mamá cómo se llaman? Mi papá se llama Juan Antonio, mi hijo se llama Juan, y mi madre se llama Susana. Susana. ¿Y qué hacía Juan Antonio y Susana? Los dos eran docentes. Mi papá era docente de una escuela técnica. Yo lo acompañaba bastante, así que tengo muy lindos recuerdos de esas viejas escuelas técnicas, ¿viste? De artes y oficios. Él se dedicaba a lo que era dibujo técnico, así que yo tengo maravillosos recuerdos de los talleres de banista, los talleres de tornería, y lo acompañaba además en sus viajes, así que íbamos a visitar fábricas y de verdad que tengo maravillosos recuerdos de esa época. Así que doblemente educadores eran tus padres. Sí. Mi madre era profesora de Historia y Geografía, y mi padre él era docente de una escuela técnica, de dibujo técnico, como te contaba, y era docente también de una escuela superior de lechería, que era escuela e industria, porque fabricaban quesos, así que, digamos, eran escuelas que tenían que ver con el medio donde estaban instaladas, y la verdad que eran muy importantes porque generaban hombres realmente con una formación que les permitía, si es que no tenían la opción de hacer un estudio universitario o terciario, podían salir a trabajar sin ningún problema. Yo recuerdo amigos de mi padre con talleres, por ejemplo, muy buenos talleres de refrigeración o talleres automotor, y la verdad que eran tipos excelentes y muy probos en su ciencia. Claro, yo decía, Pablo, doblemente educadores, porque además eran educadores de tu hermano y tuyo, ¿no? ¿Tu hermano se llama? Claro, nosotros somos tres hermanos. Yo soy el mayor, el que me sigue es Diego, que le llevo 3 o 4 años, y el más chico es Alejandro, que a ese le llevo 13. ¿Por qué sos médico? ¿Te vio médico tu padre, Juan Antonio? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué soy médico? Sinceramente no lo sé, Jorge. No tengo una respuesta honesta para eso. Lo que sí sé es que soy muy feliz ejerciendo la medicina y que no me veo sinceramente haciendo otra cosa. Pablo, ¿y la universidad entonces dónde?
Entonces, como te contaba, en Villa María no había universidad, había una tecnológica, que había carreras de más bien duras, no había ni humanidades ni medicina. Entonces, yo me mudé a Córdoba a los 18 con un amigo, mi vecino del lado de casa, Martín, que hoy es traumatólogo y trabaja en Mar del Plata, y nos fuimos los dos a vivir a Córdoba, en la calle de Anfunes 814. De Anfunes es una calle muy conocida de Córdoba. Yo vivía a unas 2 cuadras de La Cañada, en el barrio Alberdi, así que un departamentito chiquito, para que te imagines había que salir para que entrara el sol. Pero tengo también excelentes recuerdos de esa época en Córdoba. Córdoba es una ciudad maravillosa, ¿no? Y como siendo estudiante, es una ciudad que tiene una vida estudiantil que realmente uno la recuerda toda su vida después, porque es una ciudad que vive con los estudiantes, ¿viste? Que late con los estudiantes. Entonces, la verdad es que los recuerdos que uno tiene de esa etapa, de esos 6 años en la facultad, en una ciudad que está llena de estudiantes y que a la tardecita nos encontrábamos y que había lugares donde ir a cantar, a tocar la guitarra, son recuerdos maravillosos. La Docta, ¿no? La Docta, donde hay tantos profesionales. Hace poco entrevisté a Gabriel Rabinovich, es cordobés también, y ahí egresado de esa universidad. Sí, yo soy egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, de la cual tengo mis mejores recuerdos y sinceramente un alto agradecimiento, ¿no? Y después hiciste la especialidad en urología. Exacto. Cuando yo estaba en 4º año de la facultad, curso urología con un profesor que se llama Sergio Metrevián. Y viste esos tipos que te inspiran, porque en realidad uno empieza la facultad en general sin saber mucho qué especialidad va a hacer, y muchas veces cuando uno encuentra y tiene la suerte de encontrar en el camino este tipo de personas inspiradoras, yo dije, bueno, yo quiero hacer urología. Entonces hablé con él y le dije, profe, mire, me parece que quiero hacer urología. Entonces me dijo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, si querés, podés venir con nosotros al servicio. Yo era el jefe del servicio en ese momento del hospital privado, y empecé a ir con ellos a hacer consultorio. Ahí estaba el doctor Alejandro Sosa, que era residente en ese momento, y los dos fueron extremadamente generosos conmigo y me abrieron las puertas del servicio y de su amistad realmente. Entonces, un año entero empecé a ir cuando cursaba a hacer consultorio y a ver algunas cirugías con ellos. Y cuando terminé la facultad, la verdad es que yo no tenía mucha noción de cuáles eran los mejores centros para formarse como urólogo. Había visto la formación que había en el privado y era excelente, pero el privado abría una vez cada 4 años. O sea que ese año a mí no me tocaba. Entonces hablé con Sergio y me dice, mira, mi recomendación para formarse son 3 lugares. En Buenos Aires tenés el Hospital Alemán, el Hospital Italiano, y en Mar del Plata el Hospital de Comunidad. Mi consejo es que intentes en esos lugares. Y yo seguí su consejo, y bueno, me vine a Buenos Aires y rendí en esos lugares que él me había recomendado, uno en el Hospital Alemán y otro en el Hospital Italiano, y fueron los 2 lugares donde yo rendí para ingresar a hacer la especialidad. Ingresé en la residencia del Hospital Alemán, ingresé en el año 98 en el Hospital Alemán. Hoy estamos en el 2020, así que hace un tiempito ya que formo parte de esa casa. Y la siento sinceramente mi casa. ¿Quién era el jefe del departamento de urología en esa época? El jefe del departamento de urología era el profesor Irlanda, que fue jefe durante muchos años. Fue una persona que cambió muchísimo la fisonomía del servicio de urología, porque durante su jefatura llega al Hospital Alemán y a todo lo que es Latinoamérica la primera máquina de litotricia. La máquina de litotricia era una máquina, para que vos tengas una idea, Jorge, antes las piedras se operaban. Entonces se les hacía un tajo de este tamaño y se abría el riñón y se sacaban las piedras. Pero imagínate vos que la litiasis renal, o sea, las piedras en los riñones son enfermedades recidivantes, o sea, que vuelven a aparecer. Con lo cual, en el curso de tu vida, probablemente vos tenías que tener muchas cirugías porque ibas a hacer muchas piedras. En la década del 80, 3 urólogos, básicamente, de los cuales lideraba uno de ellos que se llamaba Christian Jossi, diseñan en Stuttgart esta máquina,
que desde afuera, por ondas de energía, convertía una piedra en muchas piedritas chiquitas en arena que salían con la orina. Y eso fue una revolución. ¿Te imaginas que de una cirugía que tenía un tajo de este tamaño, un procedimiento que te hacías hoy y te ibas hoy a casa y empezabas a orinar las piedras, fue realmente revolucionario. Irlanda trae esa máquina al hospital alemán, te imaginás, fue realmente una revolución en toda la región. Irlanda llegó a ser presidente de la Academia Nacional de Medicina y es una figura muy importante en la urología argentina. Sí. Posteriormente comienza su jefatura el profesor Massa, y es durante la jefatura del profesor Massa que yo me integro como médico de planta, luego de haber finalizado mi residencia, al servicio urológico. Muy bien. Debo decirle al público de todo el país que sos mi médico urólogo, que te conocí siendo... Por eso me invitaste porque soy tu médico, somos amigos. No te invité por eso, porque sos mi amigo. Ahora voy a decir por qué te invité. Además, atendías a mi viejita, a mi madre, ibas a la casa, siendo, creo, no sé si eras residente hace muchos años, y bueno, ahí ya conocí a un joven profesional muy serio, pues sos un tipo serio, muy trabajador, que siempre estás a mil, y bueno, y en un momento determinado tuve que acudir a vos como paciente, y por un problema en la vejiga me haces un dibujito y me dices, mira, para que la vejiga ande mejor te tengo que operar de la próstata. Bueno, esto fue hace varios años, ¿no? Estaba todavía discutida la operación con láser que vos me realizaste. Bueno, discusión, había, como no sé cómo estará hoy, había discusiones en ese sentido. Bueno, afortunadamente me dijiste, Jorge, te opero hoy, mañana te vas a tu casa, efectivamente, me operaste hoy, al otro día me fui a mi casa. ¿Cómo surge la especialidad, la cirugía láser de próstata? ¿Cómo te preparas para ello? ¿Cómo estaba en ese momento y cómo está hoy la especialidad en la Argentina y en el mundo? Mira, la hiperplasia prostática benigna, así se llama el crecimiento que tenemos los hombres de la próstata, es algo inexorable. Es decir, los hombres a medida que cumplimos años vamos deteriorando la manera en que orinamos. Eso empieza alrededor de los 40 años y uno año a año se va dando cuenta de que el chorro de orina que tiene, que el calibre del chorro ya no es el mismo de antes, ¿no? Y cuando a los 60 uno se da cuenta que ya no orina como a los 40, y a los 80 se da cuenta que no es como a los 60. O sea, es un proceso progresivo de deterioro del aparato urinario que tiene que ver con el paso del tiempo. Algunos hombres empiezan más rápido, otros más lentos, y algunos antes y otros después. Hay hombres a los cuales estos cambios no les generan muchos trastornos en su calidad de vida, y lo que hacemos es controlarlos periódicamente, pero hay otros en que esto ya afecta su calidad de vida. Es decir, si yo estoy en una comida con amigos y me tengo que levantar 2 o 3 veces porque no me aguanto una comida de 2 horas y tengo que ir a orinar cada media hora, o estoy durmiendo a la noche y me levanto varias veces de noche, o me doy cuenta de que cuando voy a orinar me cuesta, evidentemente estoy en un problema, estoy con algo que afecta mi calidad de vida. Ese algo en general es el crecimiento benigno de la próstata, que genera una obstrucción al flujo de salida de la vejiga. Lo que a vos te pasó no es una cosa extraña y es algo que le pasa a muchos hombres. Lo que ocurre es que cuando esto ya tiene una severidad que genera alteraciones de la calidad de vida o genera cambios en la vejiga, hay que actuar ya sea farmacológicamente o quirúrgicamente. Entonces lo que uno hace básicamente es remover con distintas energías que hay hoy en el mundo parte de ese tejido para que la orina pueda fluir sin dificultad, no tenga ninguna obstrucción. Imaginemos mecánicamente a la vejiga como una bomba y a la uretra como una manguera. Y esa manguera, a medida que el tiempo pasa, se va volviendo cada vez más pequeña porque la próstata la va apretando. Estoy haciendo una explicación mecánica, pero creo que es atinente y permite entendernos. Entonces, llega un momento en que esa obstrucción es tal que la vejiga tiene que hacer mucha fuerza para sacar la orina a través de una uretra que es cada vez más pequeña. Y es ahí cuando intervenimos, con algún tipo de energía para liberar esa obstrucción.
La cirugía con láser surge hace ya muchos años y ha ido cambiando, teniendo cada vez mayor efectividad y menos problemas, y lo que busca básicamente es remover rápidamente el tejido con muy escaso sangrado, permitiendo que la orina pueda fluir sin dificultad y que el paciente retorne a su actividad cotidiana rápidamente. Cuando tengo un problema, resulta que el doctor Iga, que hoy es el jefe del servicio de cardiología del hospital alemán, me dice, tenés que ver a Contreras. Yo no era joven, me dijo, sos joven, aunque vos decís que no, joven, digo, muchacho joven, atendí a mi mamá, sí, mirá, atendió a mi hijo, me dijo Iga, te fui a ver. Le pregunto al doctor, en ese caso el médico clínico, el doctor Catalano, digo, el doctor Contreras me quiere operar. No, el doctor Contreras está muy especializado en el tema, vaya tranquilo. Y bueno, ¿cómo es la pregunta que te hice y te vuelvo a reiterar? ¿Cómo estamos con este tipo de intervenciones quirúrgicas, el láser, en comparación con otras maneras de operar la próstata en la Argentina y en el mundo? ¿Y cómo es tu análisis en ese sentido? ¿Cómo lo ves? Mira, en la Argentina contamos con casi que todas las tecnologías que hay para hiperplasia benigna hoy en el mundo. Hay surgido algunas tecnologías nuevas que seguramente irán llegando en los próximos años. Lo que se tiende a que estos procedimientos se puedan hacer rápidamente, que requieran internaciones muy breves o no requieran internación. Hacia eso va el tratamiento, es decir, hacer intervenciones cada vez menos invasivas, que requieran cortos tiempos de internación y que tengan buenos resultados a largo plazo. Hacia eso tiende el tratamiento quirúrgico de la hiperplasia benigna en la Argentina y en el mundo. ¿Y hay adelanto en la tecnología? Por ejemplo, si hoy tuviese que operar contigo con láser de próstata, esa aparatología que utilizaste hace 6 o 7 años, ¿es la misma de hoy? Sí ha ido cambiando. De cualquier manera, no hay tecnología más nueva en láser que la que tenemos nosotros. Es la tecnología más nueva que hay en el mundo. Hay otras tecnologías, sí, con vapor de agua, pero todavía están comenzando. Hay tecnologías que llevan muchos años y las cirugías con láser llevan ya unos cuantos, con lo cual han llegado como a una estabilización de cuál es la energía que se necesita, y no ha habido grandes cambios en ese sentido. Quizás hubo cambios técnicos, pero no hubo cambios en cuanto a la energía. La energía está bastante estable ya desde hace varios años. No hay energías nuevas ni más energías que antes. Pablo, el paciente a partir de los 40 años tiene que ir hacer una visita periódica al urólogo una vez por año. ¿Por qué motivos? Bien. Como te contaba, los hombres envejecemos y nuestra próstata envejece. Y uno de los síntomas del envejecimiento es estas alteraciones que te conté en la micción, o sea, en la manera en que uno orina. Pero hay otras alteraciones que son silentes, que yo no me entero, que es básicamente el cáncer de próstata. Ahí está. Es decir, la edad es un factor de riesgo para desarrollar un cáncer de próstata. Con lo cual, si yo sé que hay algo que solamente por vivir voy aumentando la probabilidad de que ocurra, tengo que tratar de hacer un diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque a diferencia de las alteraciones en la orina, el cáncer de próstata no da síntomas inicialmente, entonces yo no tengo ninguna noción de qué es lo que me pasa. Y es por eso que los urólogos tratamos de hacer un diagnóstico temprano de esto, tratando de ir a buscarlo en los pacientes donde por una cuestión de edad o de antecedentes familiares o de raza o de otras enfermedades que ayudan a que aumente tu chance, sea más probable que vos vayas a desarrollar un cáncer de próstata. Y eso es lo que se llama el diagnóstico temprano. Tratar de encontrar una enfermedad lo más pequeña posible, porque claramente si una enfermedad es pequeña, es más fácil de controlar eventualmente o de tratar. ¿Y cuál es entonces, para llegar a ese diagnóstico, en la manera que utiliza el urólogo? ¿Cómo lo hace? Si no hay síntomas,
¿Cuáles son los elementos que utilizan? Está perfecta la pregunta. No hay síntomas, como bien dijiste, no hay síntomas. Entonces, lo que hacemos a los hombres que nos vienen a ver, depende de los antecedentes que tengan en la familia, ya sea a partir de los 40 o de los 50 años, es hacerles un examen dígito rectal, porque el tacto rectal, el famoso tacto rectal, que es un procedimiento absolutamente común, que dura unos segundos, solamente nos permite tocar la superficie de la próstata, tener una idea del tamaño, de la consistencia, y un análisis de sangre que se llama antígeno prostático específico, que se toma en sangre, hace un pinchacito como cualquier análisis de sangre común. Con esos dos datos yo puedo tener una idea de qué riesgo tenés de estar padeciendo esta enfermedad. Y a esto se han agregado en la actualidad algunos estudios por imágenes, como la resonancia o estudios moleculares. Se ha ido complejizando, pero básicamente el urólogo con el paciente que tiene al frente le hace dos cosas: le hace un tacto y le hace un análisis de sangre. Y de esa manera trata de hacer un tamizaje para hacer un diagnóstico precoz de enfermedad. Lo cual, Jorge, permitime, no quiere decir que haya que tratarte. ¿De acuerdo? Muchas veces encontramos pacientes con enfermedades que son indolentes y los controlamos, pero lo importante es saber en qué situación estás, es decir, lo importante es la información. ¿El agrandamiento de la próstata tiene que ver con un cáncer de próstata o no? No, decididamente no. El agrandamiento prostático es una entidad y el cáncer de próstata es otra entidad. Y no, una no predispone a la otra. Y eso es muy importante y está perfecta tu pregunta. Es decir, yo tengo mi próstata agrandada y tendré más o menos problemas para orinar. Pero eso ni me quita ni me da para que yo desarrolle un cáncer de próstata. Y te lo llevo al extremo. Los hombres que se operan de agrandamiento prostático tienen exactamente la misma chance que los no operados. O sea, yo me opero, pero me tengo que seguir con mis controles porque la chance que tengo de desarrollar un cáncer de próstata es exactamente la misma que si no hubiera sido operado. Groseramente, uno te lo explicaría así. Mirá, imagina una mandarina. Esa mandarina tiene cáscara y tiene gajos. La hiperplasia, el crecimiento benigno, se da en los gajos. Entonces, el cáncer de próstata, en el 80% de los casos, se da en la cáscara. O sea, con que yo te saque los gajos, ni te doy, ni te quito mayor o menor probabilidad de hacer un cáncer de próstata. ¿De acuerdo? El cáncer de próstata se da en una zona que se llama periférica de la zona prostática, en casi el 80% de los casos. Entonces, no tiene nada que ver con la hiperplasia. Se dan a edades similares, porque a los 65 años más o menos, la mayor parte de los hombres tienen hiperplasia y tienen algunas dificultades para orinar, y a los 65 años es la edad media que diagnosticamos cáncer de próstata. Pero no tienen una relación causal. ¿Cuándo se opera, Pablo, un cáncer de próstata? ¿En qué circunstancia y con qué método? Bien. El cáncer de próstata es una entidad muy amplia, que tiene en algunos pacientes características de baja agresividad, de agresividad intermedia o de agresividad alta. ¿De acuerdo? Entonces, en todas esas etapas la cirugía puede formar parte del tratamiento. Digamos, no hay un tratamiento mejor para todos los pacientes. Habrá que ver en qué grado de riesgo tiene el paciente y conversar con él acerca de sus preferencias. Pero claramente en todas estas etapas del cáncer de próstata la cirugía tiene su indicación. Identificar como desde el punto de vista médico un cáncer de próstata y agarrado a tiempo, cuáles son las posibilidades de sobrevivir y no sé si curarlo. El cáncer de próstata es una enfermedad que tiene altas chances de curación. Y es por eso que uno intenta de hacer diagnóstico temprano, porque claramente es lógico, es más fácil curar algo que es pequeño y que está incipiente que algo que ya tiene mucho tiempo de desarrollo. Pero los números de cáncer de próstata en el mundo son cada vez mejores porque los pacientes viven cada vez más años, gracias a diagnósticos más tempranos en etapas iniciales y gracias a herramientas farmacológicas más eficaces en etapas más avanzadas. ¿Cuáles son las enfermedades, Pablo, más comunes o cuáles son
en su totalidad aquellas que requieren de un urólogo? Bien, la urología, Jorge, es una especialidad muy vasta. Los urólogos vemos hombres, vemos mujeres, vemos niños. ¿Por qué? Porque tanto hombres, mujeres y niños padecen piedras, tumores, infecciones, pérdidas de orina, o sea, incontinencia de orina, trastornos congénitos más en los chicos, trastornos adquiridos más en los adultos. Es decir, es una especialidad muy vasta que abarca tanto subespecialidades que son netamente quirúrgicas como otras subespecialidades que son netamente médicas. Es decir, es un abanico muy grande el que abarca la urología, y es por eso que vos vas a ver una sala de espera de un urólogo, mujeres, jóvenes, que por ahí tienen infecciones urinarias, mujeres mayores que tienen incontinencia de orina, hombres jóvenes que pueden tener algún trastorno de su fertilidad, hombres mayores con hiperplasia prostática benigna. O sea, Pablo, la incontinencia urinaria, algo que el gran público de pronto conoce en algunas mujeres mayores que tienen esta problemática, o no mayores, vos me lo vas a aclarar, ¿se opera? La incontinencia urinaria es un trastorno muy común, Jorge. Ten en cuenta, mira, hace la prueba, anda a un supermercado y vas a ver una góndola entera de paños, ¿Mm? Entonces, es un trastorno muy común, es un trastorno tabú, porque la gente tiene vergüenza por ahí de contarlo, o porque considera que es una cosa normal. Mira, a mi abuela le pasaba que perdía orina y ni más, entonces debe ser normal. Entonces, es un trastorno muy común, mucho más común de lo que aparenta, y una de las alternativas de tratamiento son las soluciones quirúrgicas. Tiene alternativas de tratamiento farmacológico, tiene alternativas de tratamiento que tienen que ver con ejercicios, pero existen también alternativas quirúrgicas que tienen excelentes resultados a través de procedimientos que son hoy mínimamente invasivos. En general, la cirugía en general, y puntualmente la cirugía urológica, digamos, tomada como un todo, tiende a la mínima invasividad. ¿Por qué? Porque la mínima invasividad tiene iguales tasas de eficacia, pero, digamos, morbilidades mucho menores para el paciente. ¿De acuerdo? Es decir, tiene menos problemas, tiene menos sangrado, tiene menos dolor, tiene recuperación más rápida y uno puede retomar su actividad laboral de una manera más temprana. Pablo, tu actividad profesional, yo advierto que te conozco, es intensa. Y a veces te llamo por alguien, no, está en clases. ¿Clases de qué? Uno, digamos, no vive su profesión por ahí de una manera distinta a la que vive su vida. Entonces, yo tengo actividad intensa porque tengo una vida que la llevo así. No sé si está bien o está mal, pero es mi manera de vivir. Entonces, yo tengo mi actividad asistencial y tengo mi actividad docente también. Yo soy docente en la Universidad de Buenos Aires, en lo que es grado y en lo que es posgrado. Así que, y tengo actividad docente hospitalaria, porque el hospital tiene hace más de 30 años una residencia de urología, que es realmente maravillosa y que es un orgullo ser docente de esa residencia. Bueno, pasión y vocación no te faltan. De la vocación no lo sé, pasión no me falta, claramente no. Yo me siento muy feliz, como te dije, de hacer lo que hago todos los días. Voy al hospital muy temprano a la mañana y termino el consultorio tarde a la tarde. Y la verdad es que, como te decía, compartir el día con mis colegas del hospital y con los médicos residentes es realmente un placer. Yo lo hago con mucho gusto. La directora del programa, como mujer, dice que te pregunte si solo los hombres tienen problemas a través de los años, ¿las mujeres sufren ese deterioro en el sistema urinario? Sí, las mujeres lo sufren porque las mujeres tienen cambios anatómicos que tienen que ver con el paso del tiempo, con la disminución de las hormonas, con los partos. Entonces las mujeres tienen generalmente cambios a nivel de la pelvis que hacen que tengan más frecuencia de tener infecciones, a perder orina, y además tienen otras patologías como tienen, que no hacen diferencia en cuanto a género, es decir, las mujeres tienen tumores, tienen piedras, pero sí, a medida que pasa el tiempo, las mujeres empiezan a tener problemas urinarios
básicamente por alteraciones de todo el piso pelviano. Esos problemas tienen que ver básicamente con las infecciones y con la pérdida de orina. Bueno, pregunta para el público mujer. Este tema de que hay que tomar mucha agua, ¿favorece realmente tomando mucho líquido el sistema urinario? A ver, una pregunta elemental. Está bien. Yo soy urólogo. Esa pregunta por ahí te la puede contestar con mucha mayor certeza un nefrólogo. Con respecto a lo que vos me preguntabas del líquido, la patología litiásica, las piedras, los cálculos, es una patología muy prevalente en todo lo que es Occidente y que va en aumento. Y que va en aumento porque tiene que ver con los malos hábitos dietarios. ¿Entendés? Es decir, comemos muchos azúcares, comemos muchos productos muy refinados, comemos más sal de la que deberíamos y tomamos poco líquido, y ahí voy a tu pregunta. Entonces, la baja ingesta de líquidos es un factor de riesgo asociado a otros para el desarrollo de piedras. Con lo cual, cuando uno escucha que se recomienda tomar alrededor de 2 litros de líquido al día, tiene que ver con eso. Tiene que ver con mantener un adecuado funcionamiento del riñón para que la orina no se concentre y uno puede eliminar todos los desechos que elimina por la orina en concentraciones bajas para evitar problemas. Pablo, cuando me operaste de la próstata, al otro día tenía algunos inconvenientes y me atendiste por teléfono estando de viaje con tu mujer. ¿Cómo se llama tu mujer? Mi esposa se llama Gabriela, ella es cordobesa también y es neumonóloga infantil, o sea, se dedica al trastorno de los pulmones de los chiquitos, asma y esas cosas. ¿Y Gaby qué es para vos? Gaby es mi compañera de la vida. Y tienen un fruto de ese amor, ¿no? Y chiquito. Sí, tenemos 2 hijos maravillosos, Camila y Juan, que ya son adolescentes. Camila tiene 17 Ufa. Y Juan 14, así que son esos regalos que te da Dios, ¿no? No me hagas emocionar, no. Vamos a hablar de otra cosa. No, pero bueno, lo que pasa es que otra cosa, vos sos un médico, sos un ser humano, tenemos que hablar de esas cosas. Es inevitable, porque además es una parte, entiendo yo, importante del sentido de la vida. Yo creo que es la parte importante. Ahí está, ¿viste cómo vale esto? Es la parte importante del sentido de la vida. Yo creo sinceramente eso, ¿no? Yo mis hijos los siento como un regalo, ¿no? Como un regalo divino. Creo que son la cosa más maravillosa que puede tener un ser humano, es tener hijos. Y es por eso que uno entiende la angustia por ahí de las parejas que buscan y no logran tener, no logran un embarazo o les cuesta. Porque realmente la sensación de tener un hijo es tan maravillosa que uno comprende eso, ¿no? Y a la gente a la que le manifestás tus conocimientos y le das esas clases, ¿cómo la sentís a esa gente? Para vos. Yo tengo una sensación, a ver, yo me eduqué en una universidad pública, soy docente de una universidad pública, y creo que uno tiene la obligación de dar lo que ha recibido. Yo he tenido la suerte de tener docentes maravillosos. Y entonces creo que tengo la obligación de compartir lo que sé. Lo que sé, lo que creo, lo cual no quiere decir que sea la verdad ni sea lo que hay que hacer, pero creo que sí tengo obligación de compartirlo. Y de esa manera creo que la rueda sigue girando, ¿no? Entonces, lo que yo noto es mucha gratitud. Y más en estos días, viste que hemos estado trabajando tanto por Zoom y por maneras que no estábamos tan acostumbrados a tener clases, ya sea con los alumnos de grado o con los médicos de posgrado. Y lo que uno nota en los chats de después o en los comentarios es una sensación de agradecimiento, de gratitud, porque básicamente cuando uno se para frente a un grupo tiene que tener una actitud de entrega.
Nadie va a aprender de alguien egoísta. Eso me lo dijo una vez Massa y me pareció muy cierto, ¿no? Me dijo, de los lugares que he ido, porque uno ha recorrido varios hospitales en el mundo tratando de aprender cosas de los maestros y de la gente más prominente, ¿no? Entonces Massa me dice una vez, ¿fuiste a ver a alguien egoísta? De verdad que me puse a pensar y no. No, porque el tipo que es egoísta no tiene nada para brindarte. Puede ser un tipo extremadamente hábil técnicamente o brillante en cuanto a sus conocimientos, pero si es egoísta no tiene nada para darte, ¿entendés? Entonces, yo creo que esa generosidad que yo he recibido de mis maestros, tengo la obligación de compartirla para con los demás. Lo siento sinceramente así. Yo creo que la docencia es una obligación. Gracias a Dios por ser mi médico urólogo, Pablo. Gracias de todo corazón por esta nota que me has brindado. No te vas a librar fácilmente de mí como periodista y tampoco voy a poder, te vas a poder librar como paciente para ir a que me investigues, me ayudes a seguir viviendo bien. Un gran abrazo. Por ahora, un abrazo con el corazón y con la mente. Cuando pase esto será un abrazo. Un abrazo personal, sí, eso. Uno la verdad que extraña el contacto. Nosotros somos latinos, necesitamos esa cosa del contacto. No, el agradecido soy yo. Ha sido realmente un gusto conversar con vos y con tu equipo. Y estoy aquí para las veces que ustedes necesiten. Muchísimas gracias. De todo corazón, muchas gracias. Chao. Buenas tardes a vos y a tu audiencia. Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Lo mejor de estar en tu casa es sentirnos parte de tu familia. Acompañarte en muchos de tus momentos. En la cocina, conquistando nuevos horizontes. Y en la mesa, alimentando los corazones. Hoy nos vemos desde lejos, pero nos acercan algunas sonrisas. Gracias por abrirnos la puerta. Vos y nosotros sabemos que vamos a seguir juntos, porque entre todos, todo es posible. Coto, yo te conozco. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me tomó el señor director Pablo de Mares leyendo un libro que los libros, ya se los voy a mostrar algún día, casi todos mis libros están todos marcados, resaltadores, los destrozo. Era un libro referido a Manuel Belgrano. Algo les dije en la apertura del programa, es mi gran ídolo. Sin educación, esto escribido de puño y letra, sin educación, en balde
es cansarse. Nunca seremos más de lo que desgraciadamente somos. Un educador, un patriota, un hombre notable que murió, como todos saben ustedes, eso sí nos enseñaron desde chiquititos, que murió muy pobre. Lo que no nos dijeron es que recién 20 años después de morir, cuando le robaron las muelas y qué sé yo, que sabíamos que le había pagado a su médico con su reloj, en nombre de dinero, terminó muy pobre. No nos recordaron que había donado 40.000 pesos fuertes. Era una fortuna cuando lo premiaron por las batallas ganadas. Él donó todo ese dinero para que se construyeran 4 escuelas. Tardamos los argentinos casi 200 años en cumplir con la donación que había hecho Belgrano de esos 40.000 pesos fuertes, que serían 40 millones de hoy, no sé, fortuna. 200 años tardamos para hacer la 4ª escuela, se terminó hace 20 años, creo. Solamente empezaron a hablar bien de él 20 años después de muerto. ¿Harán lo mismo? 20 años después de muerto, empezaremos a hablar y a reconocer a otro prócer, a mi amigo René Favaloro. No veo ninguna calle en Buenos Aires que se llame René Favaloro. No se le ha puesto a ninguna escuela de Buenos Aires René Favaloro. Hablo de la capital federal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en estos días en que usted prende el aparato, esta caja boba, como se le ha dicho en algunos tiempos, se le ha calificado así, durante casi las 24 horas nos ponen: hoy se murieron tantas personas, hoy se contagiaron tantas personas. Los carteles. Esto es todo el día. ¿Qué quiere decir, Jorge? ¿Que usted está en contra de la cuarentena? No, no estoy diciendo nada de eso, porque yo no soy un científico para afirmar tal o cual cosa. Si los científicos dicen que tenemos que hacer eso, tendremos que hacer eso. Por algo se hacen las cosas que se tienen que hacer. No voy a emitir juicios ni a favor ni en contra de esta situación, porque nadie ignora además las circunstancias que por la pandemia o por estas decisiones atravesamos desde el punto de vista económico, sin olvidar que ya Argentina estaba casi destruida en el 2019 y ahora nos tocó la pandemia. Bueno, de cualquier manera siempre hay que dejar abierta la ventanita de la esperanza de que esto va a pasar, si Dios quiere, dentro de muy prontito. Y entonces levantaremos entre todos el país, no tengo dudas. Hay que dejar abierta la ventana de la esperanza, que es la mejor manera de justificar nuestra existencia. ¿No le parece? Hasta la semana que viene, si Dios así lo permite. Chao.